Les damos la bienvenida hoy a nombre de la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico y sus aplicaciones, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hoy damos inicio a este curso sobre la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Le recordamos que este es el segundo curso de un grupo de cursos, de 3 cursos que yo, una suite de cursos, donde el primero es los elementos de modelación que llevan a modelos de epidemias, el cual ya fue ofrecido por el doctor Faustino Sánchez, y que estamos iniciando está asociado al anterior, porque es la forma en que se analiza, se ve la forma de graficar las soluciones de estas ecuaciones. Y el siguiente curso será sobre cómo calcular los parámetros que aparecen en estos modelos. Entonces, si algunos de ustedes no han visto o no tuvieron no atendieron el curso del doctor Faustino, pues está disponible el curso para que lo puedan revisar. Aprovechamos para saludar a todas las personas que están atendiendo el curso. Son personas de muchas instituciones de enseñanza superior, sobre todo, de universidades, de tecnológicos, de estudiantes y profesores. Incluso tenemos profesores de secundaria, de escuelas normales, y también tenemos la participación de personas de otros países. Tenemos personas de Bolivia, de Colombia, Perú, Honduras, Guatemala, Portugal, Ecuador, Nicaragua, y espero que no se pase algunos. Y entonces los saludamos cordialmente y les agradecemos que estén con nosotros. Entonces, este curso lo ofrece la maestra María de Lourdes Velasco, quien es profesora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y ella también coordina la licenciatura de matemáticas aplicadas que ofrece justamente el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella ha participado con nosotros en diferentes eventos justamente de la ENOAN en este tema de la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, le damos la bienvenida y agradecemos su colaboración. Y pues adelante, Lourdes. Muy bien. Muchas gracias, Humberto. Bueno, voy a dar hoy una cosa muy básica.
Voy a empezar por ver algunos puntos relacionados con ecuaciones diferenciales ordinarias y con problemas en la frontera, perdón, con condiciones iniciales que me interesa que los puntualicemos, y luego voy a empezar a ver a través de el método más básico que hay o más sencillo de solución numérica. Voy a hablar de algunas características deseables de los métodos para luego, a partir de ahí, ver qué ideas hay para obtener métodos un poco mejores que los de hoy, que el más sencillo, que es este de Euler que les comentaba. Entonces voy a poner ahorita, voy a compartir mi pantalla para ir, ok. No sé cómo la ven. ¿La ven completa? ¿La ven chiquita? Con control L. ¿Perdón? Agrándala. Espérame. Primero déjame, es que está aquí Jesús. Déjame. Ya lo admití. ¿Ya la metiste? Ya. ¿Así ya? Así. Perdón. No está mal. O así se ve demasiado. Control L. Eso. Vale, muy bien. Bueno, aquí tienen mi correo electrónico por si acaso tienen alguna cuestión que me quieran plantear más adelante. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy, nada más van a ser algunos antecedentes de ecuaciones diferenciales ordinarias, algunos métodos y conceptos básicos y algunas ideas básicas para mejorar el orden. Los métodos con historia los comenzaremos a ver la próxima sesión. Bueno, una ecuación diferencial ordinaria, hay manera de que yo no vea estas cosas. A ver. Bueno, una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación en la que se relaciona una función que depende de una sola variable y sus derivadas. Aquí hay unos cuantos ejemplos muy sencillos de ecuaciones diferenciales ordinarias en una dimensión, en el sentido de que la función y toma valores también reales, ¿no? Algunas son ecuaciones que en realidad se pueden resolver simplemente por integración, como esta primera. Esta segunda, por ejemplo, podría ser el crecimiento del número de casos, nada más que ahí aparece una coma y aparece un punto, cómo está creciendo el número de casos en los últimos días en México. Que conste que esto es una tasa de crecimiento y no una velocidad. Luego, esta otra, ¿verdad? Podría estar representando pues un resorte sin amortiguamiento. Esta otra de aquí también podría estar representando algún tipo de resorte, y esta última estaría representando sería una ecuación logística de una población. ¿Sí? Bueno, en la forma más general, si yo de una ecuación para una función de una sola dimensión, ¿verdad? La forma más general sería una cosa de este estilo. Tomaría una forma de este estilo, una ecuación diferencial, y el orden de la ecuación la estaría expresando, o vendría expresada por el orden de la derivada de más alto orden, valga la redundancia.
¿sí? Ahora, las cosas que yo quiero mostrar es que cualquier ecuación, por ejemplo, que sea una ecuación de orden n, una ecuación diferencial ordinaria de orden n, se puede describir como si fuera un sistema de ecuaciones, haciendo que aparezcan como funciones, como variables, la y de t, pero también cada una de sus derivadas. Es decir, en donde y1, por ejemplo, cuando j fuera igual a 0, ¿verdad? Sería no derivar a la y, sería la propia y, pero y1, o y2, perdón, cuando la j es 1, sería la primera derivada de la y. Y entonces, en ese sentido, la derivada de la y es la primera derivada, la derivada de la primera derivada es la segunda derivada, y la derivada de la, que sería n menos unésima derivada, sería la derivada enésima, y entonces tomaría esta forma, ¿sí? Bueno, ahora, no todos los sistemas de ecuaciones provienen de ecuaciones que sean de orden mayor que 1. El modelo depredador-presa, por ejemplo, es un sistema de ecuaciones en donde las presas, en ausencia de los predadores, donde ya son los predadores, pues crecerían, se está suponiendo que crecen maltusianamente, es decir, proporcionalmente al número de individuos, pero en presencia de las presas hay una mortalidad que está asociada al número de encuentros entre predadores y presas. Y de la misma manera, los predadores tendrían una mortalidad mayor que la natalidad y entonces decrecerían en ausencia de presas, pero esa mortalidad disminuiría si hubiera presas. El otro sistema de ecuaciones que pues lo tenemos muy a la mano porque acaba Faustino de estar hablando de él, es el sistema de ecuaciones del modelo CIR de la epidemiología, en donde como ustedes saben, son los susceptibles y son los infectados, y no se consideran, digamos, a los recuperados, porque los recuperados están dependiendo de una cosa de este estilo. Ay, no estoy seguro ahorita de si lo estoy haciendo bien. Bueno, ahora, el otro punto que yo quiero ver es que entonces cualquier sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones sería un conjunto, digamos, aquí lo que tendría sería que las derivadas de cada una de estas funciones y1, y2, yn, están dependiendo de la variable t y de cuánto valen en ese momento instantáneo, ¿verdad? Las propias variables y1, y2 hasta yn. Este sistema, y por lo tanto las ecuaciones de orden superior y las que acabamos de ver, como la del predador-presa o el modelo CIR, puede ser descrito como una ecuación diferencial de, si yo lo que hago es una sola ecuación diferencial, si yo lo que hago es considerar que esta función y es una función vectorial, ¿sí? Entonces puedo describirla como dy de t igual a f de ty, ¿sí? En donde la f, pues, es una función vectorial también, ¿sí? Que toma todos estos, digamos, que toma estas como si fueran sus componentes. Bueno, ahora, un problema de condiciones iniciales es un problema en el que lo que yo busco es encontrar una función y de t, que dependen de t, ¿sí? Que cumpla con la ecuación diferencial. Por cierto, aquí me faltó la t, porque no tiene por qué depender exclusivamente de y, y además cumple una condición de inicio, es decir, conocemos uno de los valores de la función en alguno de los momentos t0, ¿sí? Y hay un teorema, no varios teoremas, pero hay uno muy conocido, de teorema de existencia y unicidad, que asegura que si la función, además de ser continua en t y sea Lipschitz con respecto a y, entonces el problema de condiciones iniciales,
tiene solución y esa solución es única. Ahora, los teoremas de existencia son teoremas en donde se garantiza la existencia de algo, pero eso no quiere decir que pueda exhibirse, que pueda encontrarse la solución a través de una expresión analítica, ¿sí? Es decir, se sabe que existen porque de alguna manera como que se demuestra que no es posible que no existan, ¿sí? Pero no, o porque se hace un mecanismo, digamos, se hace una deducción lógica, ¿sí? De qué tal solución debe existir, pero no se muestra, ¿sí? Y bueno, esta es una nota de lo que significa que una función sea Lipschitz, por si acaso se les ha olvidado, ¿sí? Es que resulta que la diferencia de los valores de la función en el mismo punto t cuando la y cambia es menor que una L dada, ¿sí? Entre la distancia, digamos, entre la diferencia entre esos dos valores y1 y y2, ¿sí? Estos dos valores pueden estar en Rn, ¿sí? Y eso, esta L debe es única, es decir, esto debe funcionar para cualquier pareja que yo tome T y 1, perdón, aquí sería T y 2, otra errata. Bien. Bueno, por ejemplo, hay algunas ecuaciones que sí tienen una solución analítica, es decir, que sí se puede encontrar una solución, una expresión analítica para la solución, ¿sí? Una de ellas es, pues, la ecuación logística, ¿sí? Y se puede resolver simplemente porque es una ecuación separable, ¿sí? No, las separables no son las únicas que se pueden resolver, pero son algunas de ellas. Y yo puedo colocar todo esto en el otro lado y entonces, y aquí tener un 1. Y entonces integrar de lado y lado con respecto a t. Pero el hecho de que me quede dp de t me permite hacer un cambio de variable y entonces integrar la parte de la izquierda con respecto a p, ¿sí? Y eso igualarlo a la integral del 1 desde el punto que yo quiera, t0 hasta t, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa es la propuesta que les tengo de ejercicio, ¿sí? Es que busquen mediante separación de variables cuál es la solución general para esta ecuación. Y la otra pregunta que hacemos es, ¿qué se requiere para que esa solución sea única una vez que la encuentren? Si quieren lo discutimos al inicio de la siguiente sesión. Bueno, en cambio hay otras ecuaciones que no pueden resolverse analíticamente, ¿sí? Una de ellas es el caso del modelo de la ecuación que modela el movimiento de un péndulo rígido que está sujeto a la fuerza de gravedad y a una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad. Y entonces, lo que ocurriría aquí es que masa por aceleración debería ser igual a la fuerza resultante y la aceleración, ¿verdad? La vamos a poner como si fuera una aceleración angular, ¿sí? O bueno, si quieren ustedes L por esta aceleración angular me estaría dando la aceleración tangencial y esa aceleración tangencial del péndulo, porque el péndulo se estaría moviendo así, debería ser igual a la suma de las fuerzas resultantes. Y bueno, me hubiera gustado poner aquí el dibujo, pero ya no tuve oportunidad de hacerlo. Las fuerzas resultantes serían pues la de la gravedad, que es vertical, una fuerza que cancela de alguna manera el movimiento en la dirección radial de, bueno, la fuerza radial que se cancela con la componente radial de esta fuerza de gravedad, y luego la aceleración que bueno, la fuerza, no la aceleración, la fuerza que está
produciendo este amortiguamiento que es proporcional a la velocidad, ¿sí? Bueno, resulta que esta ecuación no es soluble analíticamente. Bueno, y ahora sí, entremos en materia. Cuando yo sé que un problema de condiciones iniciales tiene solución y esa solución es única, para la cual yo tendría que ver si efectivamente está cumpliendo con las hipótesis del teorema de existencia y unicidad, pero resulta que no es posible encontrar la solución analítica de ese problema, entonces lo que busco es tratar de encontrar soluciones aproximadas. En este caso, el tipo de soluciones aproximadas, entre comillas, diría yo, que voy a buscar son soluciones que lo que voy a estar buscando son los valores aproximados de la función solución en una colección de puntos en el intervalo que yo tenga de interés. Entonces, por ejemplo, si yo estoy interesada en la solución en un cierto valor TF, ¿sí? De una ecuación diferencial que dependa de T, y yo conozco T0, yo conozco el valor de esa función en T0, esa sería mi condición inicial, entonces lo que yo haría sería tomar una partición de este intervalo, ¿sí? Es decir, ¿qué es tomar una partición? Pues es tomar un conjunto de puntos ordenados uno tras otro, bueno, uno después de otro, digamos, de n puntos, ¿sí? Que estén en ese intervalo, ¿sí? Y entonces la idea es definir algún algoritmo que me permita encontrar aproximaciones YJ al valor de la función Y en cada uno de estos puntos. Es decir, yo no voy a obtener el valor de Y en todos los puntos del intervalo, sino nada más en una colección de ellos, ¿sí? A lo mejor luego puedo hacer algún tipo de interpolación para dibujarlo, lo que sea, pero eso es lo que hacen los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. Y aquí voy a hacer una consideración, que yo voy a estar manejando que en todo lo que va a ser el análisis de los métodos, la definición y el análisis de los métodos, voy a estar utilizando que estos puntos van a estar uniformemente espaciados, distribuidos en el intervalo T0-TF, ¿sí? De tal manera que la distancia de uno a otro, no importa quién sea la J que yo tenga aquí, siempre va a ser H. Pero en la práctica, los métodos, y eso lo vamos a ver al final del curso, lo que hacen es que adecúan el paso a la estimación del error y entonces si ven que el error que están obteniendo, la estimación, hacen una estimación del error y ese error es demasiado grande, pues entonces lo que hacen es toman un paso más chico, ¿sí? Si estiman que el error está es muy pequeño, entonces prueban a tomar pasos más grandes. Entonces esta HN no necesariamente va a ser constante, ¿sí? Bueno, el primero de los métodos, y aquí sí me voy a cambiar a que el intervalo sea AB, dada una cierta partición de AB, ¿verdad? Lo que va a hacer es, pues, teniendo conocimiento del problema de condiciones iniciales, va a tratar de ir avanzando paso a paso de la siguiente manera. ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que se conoce de la ecuación diferencial con condiciones iniciales? Bueno, lo que se conoce primero es cuánto vale en el punto T0 la Y, ¿verdad? Que será una cierta Y0. Por cierto que voy a estar todo el tiempo pensando como si se tratara de una ecuación en una dimensión. Es decir, no voy a estar pensando por lo pronto en que Y es un vector, ¿no? Pero ténganlo por ahí guardadito. Entonces, eso es lo que conoce. Y la otra cosa que se conoce es en cada punto del espacio T0Y,
¿sí? Lo que se conoce es la dirección F, en la que en cualquier punto TY, ¿verdad? Se supone que está de la función Y, ¿sí? Si lo que conocemos es F de TY para cualquier TY, en principio, ¿no? Entonces, la F estaría dada, ¿sí? Y entonces, bueno, en general, yo no conozco los puntos TK y de TK. Es decir, el punto TK sí, digamos, el valor TK sí, pero yo no sé quién es Y en TK. Pero puedo empezar por lo que sí conozco, que es Y en 0. Y entonces decir, para encontrar lo que va a valer Y en T1, pues lo voy a aproximar a través de la aproximación lineal. O si ustedes lo prefieren, pueden decir que lo que van a hacer es moverse a través de la tangente, irse por la tangente, ¿no? Y entonces van a tomar el valor Y en T0, van a tomar esta pendiente, ¿verdad? Esta pendiente F de T0 y Y de T0, que es conocida, lo multiplican por H, y entonces en principio eso los estaría aproximando al valor Y en T1 con una aproximación lineal, ¿sí? Ahora, Y en T0 es conocida, es Y0, y pues Y en T1, Y1 sería una aproximación razonable para Y de T1. Ahora, si yo trato de aplicar algo semejante a los puntos subsiguientes, por ejemplo, Y en T2, entonces lo estaría aproximando en principio, si fuera una aproximación lineal, sería Y2 igual a Y en T1 más H de F en T1, Y en T1. Pero resulta que este valor no lo conozco. El verdadero, es decir, ¿cuánto vale la solución en YT1? A diferencia de lo que ocurría aquí, que sí sé que lo que vale esto es Y0, que es la condición inicial, en este caso no lo conozco, ¿sí? Y entonces solo conozco el valor aproximado que obtuve en el paso anterior, ¿sí? Bueno, pues lo utilizo, ¿no? Y entonces, si yo sigo de esta manera, entonces recursivamente yo voy a ir construyendo los valores, voy a ir aproximando los valores Y en TK por estos valores Y en TK más 1, por estos valores YK más 1, que van a estar dados por lo que la aproximación en el punto previo, en el valor, en el TK previo, ¿sí? Por H de la pendiente está evaluada en ese punto TK, YK la aproximación también, ¿sí? Bueno, este método, que es el más sencillo de todos, es el método de Euler, ¿sí? Ahora, cuando yo cuando yo estoy aproximando algo, pues estoy interesada en saber qué tan buenos o qué tan precisos van a ser los resultados que estoy obteniendo. Me gustaría tener una manera de saber de antemano si lo que estoy obteniendo es algo razonable. Entre otras cosas, porque como yo no conozco la verdadera solución, ¿sí? No voy a poder saber si lo que estoy haciendo, si lo que voy a obtener tiene algo que ver con la realidad o no, ¿sí? Y entonces se vuelve muy importante tener una manera de medir una especie de tener una estimación del error, ¿sí? Ahora, para ello voy a tomar una ecuación escalar, ¿sí? Y voy a definir para cualquier pareja TY en el espacio donde esté manejando, que estoy en R2, y para cualquier H, voy a definir algo que va a ser el error local de truncamiento, y que lo voy a poner con esta L garigoleada, en donde va a estar dependiendo de ese punto TY que estoy tomando y de un tamaño de paso H, ¿sí?
Y lo voy a definir como la diferencia que habría entre que yo evaluara voy a decir, la solución en el punto T más H, y ahorita hablo de qué solución es esta, o que yo aproximara esa solución mediante mi método, en este caso el método de Euler. ¿Sí? ¿De qué solución estaría hablando yo aquí? Estaría hablando de la solución a la ecuación, aquí me faltó el numerito, a la ecuación esta, ¿sí? Que pasa por el punto TY. Es decir, es como si estuviera tomando TY mi condición inicial para esta evaluación, ¿sí? Estuviera construyendo la solución que tiene como condición inicial esto, que en el punto T vale Y, ¿sí? Y estuviera comparando lo que es la verdadera solución cuando doy un paso H con la solución calculada a través de Euler. Esto es que es el error que se va a cometer al aplicar el método de Euler una sola vez con paso H a partir del punto TY. Bueno, entonces ese es el error local de truncamiento y va a ser uno de los conceptos que vamos a estar manejando más adelante. Bueno, ahora, por ejemplo, en el caso de Euler, ¿cómo podemos estimar de qué tamaño es el error local de truncamiento? Bueno, pues, como vamos a ver ahora y como es digamos, se va a repetir en muchos otros métodos, ¿verdad? De lo que se trata es de poder expresar esta diferencia que está aquí, ¿sí? Tanto lo que aparece como la verdadera solución y lo que aparece en el método, en este caso es el de Euler, pero podría ser alguna otra cosa, expresarlo como si fueran series de, digamos, series de potencias y ver hasta cuándo hay cancelación o hasta dónde puedo yo garantizar que va a haber cancelación, ¿sí? Y eso es el mecanismo que voy a utilizar para hacer estimaciones del error. Entonces, por ejemplo, la YT más H que tengo aquí, esta YT más H, la voy a expandir. Bueno, no voy a irme tan lejos, no voy a tomar toda la serie de Taylor, pero voy a suponer, bueno, tengo que suponer que la Y es de clase C2, es decir, que tiene hasta segundas derivadas continuas, ¿sí? Y entonces, cuando la expando, cuando tomo la parte lineal y tomo aquí el residual, ¿sí? Entonces, pues se supone que esto es igual al polinomio de Taylor de primer orden y su residual, ¿no? Ahora, resulta que la Y es una solución, ¿sí? Entonces, Y' de T, pues tiene que ser igual a F, una solución de la ecuación diferencial, entonces tiene que ser igual a F de TY, ¿sí? Bueno, pero T en Y, Y era la solución que pasaba por Y. Entonces esto es igual a esto, ¿sí? Perdón, aquí hay un menor igual que no tiene caso, debía ser igual. Entonces, estas dos cosas son iguales, ¿sí? Esta Y de T es Y, esta es Y, ¿sí? Y esto que está aquí es en un punto intermedio. Debería ser menor o igual al máximo de esto que está por aquí, ¿sí? Pero bueno, aquí se me fue el menor igual. Ahora, si yo a esto le resto lo que es para obtener el error local de truncamiento, le resto el método, ¿verdad? Pues lo que observo es que esta se va con esto, digamos que esta cantidad se va con esto que está aquí, ¿sí? Y entonces que lo que me queda es el residual, ¿sí? El residual del polinomio de Taylor de orden 1, o de grado 1, perdón, es justamente igual al error de truncamiento local. Y si esta segunda derivada está acotada en la región en la que estemos trabajando, entonces yo puedo asegurar que esto que está aquí, es una función OH cuadrada, es decir, que tiende a cero como lo haría H cuadrada, ¿sí? Con la misma velocidad que lo hace H cuadrada. Ahora,
Bueno, pero ese es el error que se comete en cada uno de los pasos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Entonces, digamos, cuando yo paso del paso, si yo pensara en la solución que está pasando por la posición TK-1, YK-1, que es la calculada en el momento, en el paso K-1, ¿sí? Entonces, sobre esa solución, ¿así? Es sobre la que yo estaría tomando digamos, el método de Euler. Y entonces sería para esa solución para la que yo estaría obteniendo TK, que sería el error local de truncamiento. Pero es para esa solución que pasa por este punto. Lo que pasa es que esta solución no es la original. Es decir, yo me he ido moviendo de solución en solución a medida que me voy moviendo a través de las tangentes, ¿no? Me voy cambiando, ya no estoy sobre la solución original. ¿Sí? Y entonces, cuando yo lo que quiero saber es quiero tener realmente cuál es el error que tengo yo en el paso K-ésimo, que sería la verdadera diferencia entre la solución que partía de T0 y E0, cuando ya llegué al punto K, TK, la verdadera solución y el calculado, ¿verdad? Pues eso no va a ser el error local, ¿sí? Este error local, como vamos a ver, va a tener una parte que va a ser relativa al error, perdón, este error global va a tener una parte que va a depender del error local en el último paso, ¿sí? Pero también van a estar involucrados los errores previos que fuimos teniendo, ¿verdad? A lo largo de la solución. Bueno, multiplicados por alguna cosa por ahí. Bueno, por ejemplo, en el caso de, supongan ustedes que yo lo que quiero es para Euler obtener ese error global. Ese error global en el punto K+1. Entonces, el error global en el punto K+1 es el calculado por método de Euler comparado con la verdadera solución en el punto TK+1. ¿Sí? Ahora, este punto Y en TK+1 es lo mismo que esa función Y cuando está evaluado en TK y en TK más H. Es decir, recuerden ustedes que TK+1, ¿verdad? Estaba, distaba de TK en H. Entonces, este número que está aquí es exactamente esto que está aquí. Mientras que el calculado de Euler es el calculado que yo tenía en el paso anterior, más H veces F en TK, el calculado en el punto TK. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es, por definición, lo que sería el error global. Y entonces ahora lo que voy a hacer es que en esta expresión voy a intercalar esta que está aquí. ¿Qué significa intercalar? Ya no lo puse por falta de espacio, pero intercalar lo que significa es, pues, sumar y restar, o restar y sumar en este caso, para que todo siga igual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo esto que está acá lo meto aquí restando? Si lo meto por aquí restando, luego lo voy a poner sumando. Pero cuando lo pongo restando, pues entonces observen ustedes que voy a tener. La verdadera solución, bueno, a ver, lo que voy a tener aquí va a ser el método aplicado al punto TK, Y de TK. Es decir, como si solo estuviera dando un paso a partir del punto TK
TK, Y de TK. ¿Sí? Eso es lo que estoy intercalando. Y estoy tomando la diferencia entre la verdadera función, aquí también es la verdadera función, ¿sí? Entonces sería la verdadera función, ¿verdad? En el punto TK más H. Entonces, voy a regresarme tantito para que vean cuál es la definición del error local de truncamiento. Es, para cualquier punto TY, es la diferencia entre avanzar H con la función Y, que es la solución que en el punto T pasa por Y. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy escribiendo esto, es la verdadera solución cuando doy un paso H menos la solución que me daría el método de Euler en la verdadera solución TK, Y de TK. ¿Sí? Entonces eso es el error local de truncamiento en estos puntos. En estos puntos, TK, Y de TK, H, con el paso H. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Entonces, cuando yo a esto le resto esto que está aquí, voy a obtener este error local de truncamiento. ¿Qué más voy a tener? Ah, pues si lo resté, lo tengo que sumar. ¿Sí? Y a la hora de sumarlo, voy a tener esta Y de TK, ¿sí? Menos YK, es esto que está aquí, más H veces F, aquí no me dejan ver, pero es F en TK, Y de TK, supongo que estará por aquí. Y la diferencia entre esas dos Fs, entre esta F y esta F, ¿verdad? Fíjense ustedes que es la función F evaluada en la primera, en TK, en ambos casos, ¿sí? Pero en distintas Ys. Y como estoy suponiendo que lo que tengo es una ecuación diferencial que cumple las condiciones del teorema de existencia y unicidad, esta F la estoy pensando como si fuera Lipschitz, ¿sí? Y entonces la diferencia entre esto y esto, entre este y menos pues lo puedo acotar, digamos, o sería menor o igual que H, que la H que tengo aquí afuera, por la constante de Lipschitz entre la diferencia entre estos dos valores de Y. Uno sería el valor Y en TK y el otro sería el valor YK. Ah, perfecto. ¿Pero esto qué es? Esto es el error global en el punto anterior. ¿Y esto qué es? Este es el error global en el punto anterior. Entonces resulta, aquí también está mal, debería haber valor absoluto. Entonces, el valor absoluto del valor EK más 1, o bueno, si quieren lo ponemos como si ya fuera valor absoluto, esto sobra. EK más 1 va a ser menor o igual que esta expresión, que está dependiendo de quién. Está dependiendo de esto, que es el error local de truncamiento. Por cierto, el error local de truncamiento como si estuviera aplicado a la verdadera solución. Pero bueno, no tiene mucha importancia eso. Más esta expresión que la puedo yo escribir como tomando como factor común EK. ¿Y EK quién es? Es el error global en el paso anterior. Y entonces aquí lo que me quedaría sería una expresión de este estilo. Aquí le puse estrellita para indicar que es como el error local de truncamiento, pero sobre la verdadera solución. No va a tener mucha importancia porque de todas maneras eso siempre va, esto de aquí, recuerden ustedes que estaba relacionado con con el residual de Taylor, ¿sí? Y aquí me queda el error késimo, el error global késimo por un cierto factor. Un factor que depende de quién es H y de quién es la constante de Lipschitz, ¿sí? Y esto lo puedo escribir de esa manera. Bueno,
yo tendría que encontrar una especie como de de cota para los errores EK, basando en que el error EK más unésimo cumple esta especie de inecuación en diferencias, ¿sí? Donde EK más 1 es menor o igual que esto que tengo aquí, A más B EK. Bueno, resulta que no es muy difícil de ver que las soluciones de EK son menores o iguales que las soluciones de esta ecuación en diferencias, ¿sí? Y la solución de esta ecuación en diferencias se puede ver fácilmente que son cosas de este estilo. Por cierto, aquí no es N, sino K. Hay una rata ahí también. Bueno. Entonces, cuando yo sustituyo para EK, digo, EK es más chico que ZK. ZK tiene esta forma y A es esto y B es esto que está aquí, ¿sí? Entonces lo que voy a tener va a ser que EK va a ser menor que una cosa de este estilo, donde esta M es una cota para la segunda derivada de la función F. Y, perdón. Entonces, ahorita si quieren regresamos para ver cómo sería. Bueno, entonces, haciendo cuentitas, aquí tengo un h cuadrada, aquí tengo un 1 más bla bla menos 1, me queda HL, esta h se va con una de las h's de aquí y me queda esto que está acá, ¿sí? Y esta expresión de aquí son los primeros términos. Bueno, aquí hay algo que está raro. HL. A ver, aquí me perdí un poquito. Menos 1, esta H se va, me queda la L. Deberían ser los primeros términos de E a la HL a la N, ¿no? Sí, aquí me falta una L. ¿Sí? Y pero la HN, esta HN de aquí, ¿verdad? H es el tamaño de paso, N es el paso, bueno, aquí debe haber K, 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 ¿sí? Y luego aquí una sustitución de K por N porque va a ser más grande, entonces es mayor o igual, o aquí si quieren, ¿sí? Y entonces HN es TF menos T0 y aquí me falta una L nada más, ¿sí? Entonces, esto que está aquí está acotado, ¿verdad? Está acotado por E a la L por la diferencia entre TF y T0, ¿sí? Esto de aquí también está determinado, M es una cota de una segunda derivada, L es la constante de Lipschitz, y entonces resulta que EK está dependiendo de H. Quiere decir que los errores globales todos son menores o iguales que una cosa de este tipo, ¿sí? Y entonces cuando la H se hace pequeña, los errores globales también se hacen pequeños, ¿sí? Bueno, entonces resulta que los errores globales tienden a cero, son de tipo OH, tienden a cero cuando H se hace pequeña. Bueno, pues justamente ese es uno de las cosas que importan para los métodos numéricos, ¿sí? La convergencia, es decir, la convergencia es uno de las características, bueno, no solo deseables, es una característica sine qua non. Es decir, si no hay convergencia no tiene ningún sentido estar aplicando el método numérico, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con convergencia? Bueno, que los calculados, que si yo tengo un punto T dado, y resulta que para ese punto T los calculados por mi método son puntos Y, N, T. Esta N depende de quién es H, ¿verdad? Porque si T es fija, entonces para que T menos T0
sea algo por H, pues el algo, si la H está cambiando, la NT pues también va a estar cambiando. La N depende de T y de H, ¿sí? Entonces, lo que sí quiero es que los calculados en este paso NT, digamos, ¿sí? Para esa T, la diferencia que hay entre ellos y YT, ¿sí? Esto se haga tan chico como yo quiero, es decir, que este límite de acá sea igual a YT, ¿verdad? Que el límite de los calculados, cuando la H tiende a 0, coincide con el valor de la verdadera función en el punto T, ¿sí? Y eso ocurre en el método de Euler, dado que esta diferencia entre esto y esto, ¿verdad? Es menor o igual que el máximo de las secas, que es algo de tipo OH. Bueno, perdón por las erratas que tenía todo. Bueno, entonces el método de Euler efectivamente es un método que cumple con esa característica de ser convergente, ¿sí? Bueno, es que si no, ni método sería. Ahora, tiene desventajas el método de Euler. No es muy bueno por dos razones, ¿sí? Una, ya la podemos observar ahorita. La otra, vamos a hablar de ella la próxima ocasión, ¿sí? Bueno, ya vimos que el error global decrece a la misma velocidad que H, ¿sí? Pero lo hace con orden 1. Es decir, bueno, por eso estoy diciendo que decrece con la H, ¿no? Y entonces supongan ustedes que ustedes quieren disminuir el error cometido en 1000 veces. Entonces, si yo tengo en 10 a la menos 3, ¿no? Quieren hacerlo 1000 veces más pequeño. Entonces, el punto es que van a tener que disminuir el tamaño de paso H en 1000 veces. Pero cuando uno toma pasos muy pequeños, eso puede ser una desgracia, ¿no? Porque puede tener consecuencias que no sean buenas, ¿no? Porque sean poco deseables. Porque significa que voy a tener que hacer muchos pasos para tener ese error teórico de 1000 veces menor, ¿sí? Pero cuando yo meto más pasos, tengo que hacer más operaciones. Y pues es bien sabido que en las computadoras se cometen errores de redondeo en cada una de las operaciones y entonces puede ocurrir que al hacer muchas operaciones se puede estar muy alejado de lo que se suponía que íbamos a obtener. Bueno, el otro problema va a tener que ver, guárdenlo por ahí en su memoria, aunque lo voy a repetir, con una región de estabilidad absoluta muy pequeña, ¿sí? Pero bueno, eso lo trataremos después. Bueno, entonces, lo que decíamos es que, bueno, aquí me lo salté, yo creo que lo había puesto, es que lo que queremos en cuanto al primer punto es tratar de buscar métodos que sean de orden más alto. Es decir, que en lugar de que decrezca el error global con H, pues que decrezca con H cuadrada o con H a la cuarta, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en el caso anterior, como en el caso anterior, si yo quisiera que mi error disminuyera en 1000, que fuera 1000 veces más pequeño, entonces si el método fuera de orden H cúbica, entonces bastaría con que H que metiera 10 pasos más, ¿sí? Es decir, que tomara un tamaño de paso 10 veces menor y entonces ya el error sería 1 entre 10 a la 3, entonces sería ya lo que quería, de 1000 veces menor. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a tratar de ver qué podemos hacer para tener métodos de orden más alto. ¿Sí? ¿Qué ideas hay? ¿No? Una de las cuestiones es que el método de Euler es un caso particular de métodos que son de un solo paso. ¿Sí? Son métodos en donde bueno, aquí está mal, voy a hacer YK,
y aquí debería ser YK, no Y de TK. Entonces, métodos en donde para calcular el paso siguiente yo solo me estoy fijando en cosas, ¿sí? En valores que tengan que ver con el tramo, valores que tengan que ver con el tramo que va de TK a TK más 1, ¿sí? Y eso adquiere esta forma, ¿no? Es decir, yo voy a estar en el punto YK y con paso H voy a avanzar con una función phi que va a estar dependiendo de TK, YK, ¿sí? Y donde esta función, aquí esta H también sobra, se me fue, la metí por otras razones seguramente, creí que ahí iba, pero no. Y esta función phi, ¿verdad? Lo que me está indicando es, para moverme del punto inicial en el que estoy hacia el siguiente punto, hacia el siguiente valor, me voy a mover con una cierta pendiente y esta phi lo que me va a estar dando es la pendiente. Bueno, una cosa que le voy a pedir es que esa phi se comporte también como se comportaba la f en el caso de Euler, que sea Lipschitz con respecto a y. Y entonces, para este tipo de métodos voy a definir igualmente el error local de truncamiento como lo hice para Euler, que sería, puestos en el punto TY, avanzar por la verdadera solución o avanzar a través del método y comparar, ¿sí? Comparar los valores entre avanzar por la verdadera solución o avanzar a través del método, es decir, con un solo paso. Y eso es el error local de truncamiento. Entonces, resulta que yo puedo demostrar, copiando exactamente lo que hice en el caso de Euler, aquí sí me faltó la Y, podemos demostrar, como en el caso de Euler, que si la función Y es de clase CP más 1, y el error local de truncamiento es OHP más 1, entonces el error global va a ser OHP. ¿Sí? A ver, les recuerdo cómo estaba esto en el método de Euler. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tenía aquí en el método de Euler? Tenía el error global K más unésimo. El error global K más unésimo era la diferencia entre avanzar a través de la verdadera solución o a través del método. Y esto a la hora de intercalar esta cantidad, tenía el error local de truncamiento más EK por un factor, ¿no? Y ese factor era 1 más HL. Bueno, ¿qué ocurriría en este caso? Que si el error local de truncamiento no fuera H cuadrado como es en Euler, sino fuera HP más 1, ¿sí? Entonces, aquí en lugar donde va una H cuadrada iría una HP más 1. Y estas inecuaciones serían lo mismo, las soluciones serían del mismo estilo, pero a la hora de sustituir quién es A, aquí aparecería HP más 1, ¿sí? HP más 1 entre H me quedaría esta H de aquí, todo sería lo mismo, pero en esta H a la P, esto sería H a la P, esto sería H a la P, y entonces ocurriría que yo podría acotar los errores globales por algo que está dependiendo de H elevado a la P, ¿sí? Bueno. Entonces, esto lo que me indica es que si yo quiero obtener métodos de un solo paso de orden más alto, va a ser suficiente, bastará con que busque alguno que tenga errores de truncamiento mayores a 2. ¿Sí? Bueno, pues una posible idea para tener un error local de truncamiento más grande es que en lugar de quedarme solo con los dos primeros términos de la serie para linealizar,
lo que haga es que me quede con los 3 primeros términos de la serie para linealizar. ¿Sí? ¿Y cómo me quedaría esto descrito? Bueno, Y' en TK está dado porque es solución de la ecuación diferencial. Y' en TK es F en TK y de TK. ¿Sí? Y Y', pues Y' debería ser la derivada de Y'. ¿Sí? Entonces yo tendría que derivar esto con respecto a T. ¿Sí? Pensando que este es T y este es T. ¿Sí? Nada más que aquí ya lo tengo evaluado, pero pensando que esto es T y T. Y entonces sería la derivada de la F con respecto a la primera componente, Ft, más la derivada de la F con respecto a la segunda componente, Fy, por la derivada de Y, pero la derivada de Y es F. Entonces yo tendría que estar evaluando estas cosas en el punto TK y de TK, pensando en la aproximación. ¿Sí? Ahora, yo no conozco quién es Y de TK, lo que conozco en el paso anterior es su calculado en el paso anterior. Entonces lo sustituyo, ¿verdad? Y esto lo que me da origen es a un nuevo método, ¿sí? Que es este, YK más 1 igual a bla, 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 ¿sí? Que es el método que se conoce como el de los 3 términos de la serie de Taylor, ¿sí? Este método va a tener claramente un error de truncamiento que va a ser igual al residual, ¿sí? El residual es H cúbica y entonces va a ser un método que por tener un error local de truncamiento más de orden más alto, pues también va a tener un error global más alto. Entonces va a mejorar el orden de Euler, pero tiene un defecto. Y el defecto es que cada vez que doy un paso, yo voy a tener que calcular, la F es la función que viene en la ecuación diferencial. Es algo que se supone que puedo evaluar en el punto TK y YK, en cualquier punto TY. Pero estas de aquí las tengo que calcular, ¿sí? Y evaluar en los puntos que correspondan cada vez que doy un paso, ¿verdad? Y eso puede no ser fácil, ¿no? Tendría que derivarlas y a veces además resulta que estas ecuaciones diferenciales están definidas para Fs, que no es que me den una formulita, digamos, no me digan la F es igual a esto, sino que son Fs calculadas algorítmicamente. Y entonces, si son Fs calculadas algorítmicamente, pues el cálculo de las derivadas en las direcciones T y Y se vuelve algo bastante más complicado e incluso mal condicionado. Bueno, otra perspectiva es que un problema de condiciones iniciales de este estilo, ¿sí? Un problema de una ecuación diferencial con condiciones iniciales, donde lo que tengo es la derivada de Y con respecto a T igual a F de TY, y que en el punto T0 valga Y0, resulta que esto, bajo ciertas circunstancias, si la F es decente y demás, es equivalente a esta ecuación integral. ¿Sí? Vamos a ver por qué. La derivada de esto, ¿a qué sería igual? Bueno, sería la derivada de una constante más la derivada de la integral de una función. Ah, pero la derivada de una integral es igual al integrando, evaluado en el punto. Entonces esto se estaría cumpliendo. Si lo evalúo en T0, entonces lo que yo tendría sería esta constante, y aquí sería la integral de T0 a T0, es 0, y entonces se estaría cumpliendo esto que está aquí. Bueno, entonces esta resuelve esto. Y bueno, también se puede ver que quien resuelve esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, si yo pienso a mi problema como esta ecuación integral, ¿qué es el primer paso del método de Euler? Lo que yo estoy haciendo en el primer paso es evaluando Y en T1, ¿verdad? Y en T1
que debería ser igual a la integral a y0 más la integral de t0 hasta t1 de esto que está aquí, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es sustituyendo esa y en t1 por una aproximación que sería y1 igual a y0 más h de f evaluada en t0 y 0. Bueno, lo que estoy haciendo es que la integral que va de t0, digamos, esta integral de t0 a t de esta función, la estoy sustituyendo por esto. ¿Sí? H, ¿quién es? H es la distancia que hay de t0 a t1. ¿Sí? Entonces es como la base. Y yo lo que estoy haciendo es multiplicándolo por esta f, que sería el valor de la f en el primero de los puntos. ¿Sí? Entonces, estoy sustituyendo pues esta integral por esto que está aquí. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si la f fuera una función positiva, estaría yo sustituyendo el área bajo la curva f de s y de s, la estaría yo sustituyendo por un rectángulo. ¿Sí? Por el área de un rectángulo. Eso es lo que estaría haciendo. Bueno, entonces eso es lo que hace Euler. Es una perspectiva distinta de qué es lo que Euler está haciendo. ¿Sí? Y entonces a uno se le puede ocurrir, bueno, ¿y qué tal si en lugar de tomar, aproximar el área, esa área, por un rectángulo, lo aproximo por un trapecio que tenga en donde una de las alturas, digamos, sería f evaluada en t0 y e0, y otra de las alturas fuera la evaluación de la f en t1 y de t1. Bueno, entonces me quedaría una cosa de este tipo. ¿Sí? Pero y de t1 no lo conozco. Pero ¿qué tal que yo digo, bueno, qué tal que, como no conozco esto, entonces que sea una y1, ¿verdad? Que lo que haga es que cumpla con esta ecuación. ¿Qué es lo que hice? Esta y de t1 la sustituí por y1. ¿Sí? Y entonces lo que yo estaría buscando sería una y1 que cumpla con esta ecuación en diferencias. Bueno, esto lo puedo repetir para el resto de los casos, y entonces lo que estaría obteniendo es que el yk más 1 sería igual al y en el punto anterior, más h veces la f en el punto anterior, más f veces, más f evaluada en tk más 1, yk más 1. Observen, yk más 1 es el que quiero calcular y aparece aquí y aquí. Y en general, esta función f no tiene por qué ser lineal, entonces a lo mejor no la puedo despejar. ¿Sí? Bueno, pues ese es uno de los problemas de este método, el método del trapecio, ¿sí? En donde lo que ocurre es que cada vez que yo doy un paso, voy a tener que resolver esta ecuación. YK es conocido, H es conocido, TK es conocido, YK es conocido, TK más 1 es conocido, pero YK más 1 es la que no conozco y aparece aquí y aquí. Entonces tiene que ser una solución de esta ecuación, que en general pues va a ser una ecuación no lineal. ¿Sí? Bueno, resulta que la forma que toma eso es el de que YK más 1 es igual a una cierta función FK, depende de la K porque depende de todos estos valores, de estos de aquí y de este de acá, depende del paso anterior, de alguna manera, una función FK evaluada en YK más 1. Y esto, ¿verdad? El que cada vez que yo dé un paso tenga que resolver una ecuación algebraica, digamos, ¿sí? Una cosa de este estilo, hace que este tipo de métodos que hacen eso, se llaman métodos implícitos. Yo tengo que resolver una ecuación cada vez que doy un paso. Bueno, este tipo de ecuación, esta ecuación, ¿sí? Es de este estilo. Es de la forma z igual a f de z. ¿Sí? Cuando si z fuera un número real, no una función, bueno, si vamos a ver aquí qué es. Aquí puede ser un vector,
¿no? Pero a ver, aquí, si fuera un número real, este problema, y si este fuera un real y esta fuera una función real evaluada en un real, entonces esto lo que estaría planteándome es cuáles son los puntos Z en donde la gráfica de la función f se cruza con la identidad. ¿Sí? Y se llaman problemas de punto fijo. ¿Sí? Y hay una forma de encontrar soluciones si la f es de un cierto estilo. ¿Sí? Se puede buscar una solución mediante lo que se llaman iteraciones sucesivas. Pero para que eso funcione, ¿verdad? Lo que tiene que ocurrir es que f de z tiene que ser una contracción, en sentido que la diferencia entre los valores de la f en 2 puntos sea menor que una cantidad k más chica que 1 entre la diferencia de los valores u y b, o la distancia entre los valores u y b. ¿Por qué pido esto? Bueno, esto se pide porque entonces yo lo que puedo hacer es, empiezo con una cierta z0 que no sé ni adecuada, digamos, ¿sí? Y entonces construyo Z1 como f de Z0 y luego Z2 como f de Z1 y así sucesivamente, y con eso voy construyendo esta sucesión, ¿sí? El que esto pase hace que esta sucesión sea una sucesión convergente, ¿sí? Y si esto converge y la función f es continua, entonces esto que está aquí converge a f del punto límite. Y entonces lo que tendría sería que el punto límite es igual a f del punto límite y lo que tendría es una solución al problema de punto fijo. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, la f de la que estamos hablando es una cosa de este estilo, ¿sí? En donde esta YK era la del paso anterior. Y lo que yo estoy tratando de encontrar es para qué zetas fk de z es igual a z, donde esto es este valor. La solución de esto sería yk más 1. ¿Sí? Bueno, entonces tengo que ver qué condiciones se requieren para que sea una contracción y tomando estas diferencias, ¿sí? Veo que es que h sobre 2 por L tiene que ser más chico que 1. Este estaría haciendo el papel de la K que les planteé en el punto anterior. Bueno, esa es una manera, digamos, eso sería una manera de enfrentarlo. Y entonces lo que yo tendría es que iniciar con un cierto valor Z0, ¿no? Aquí sugieren que en estas iteraciones sucesivas yo empiece con un valor Z0. No sé cómo andamos de tiempo. Ya voy a terminar, ¿eh? Entonces tengo que elegir con quién empiezo. Bueno, pues una manera de elegir es algo que pudiera ser razonable, ¿no? Y algo que pudiera ser razonable es que en K más 1, 0, yo lo que ponga es el método de Euler, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que haría? Que la siguiente iteración sería la F, ¿verdad? Donde aquí lo que estoy poniendo es la Y del paso anterior, que es Euler. ¿Sí? Y en la siguiente iteración para calcular YK más 1, pondría esta aquí. ¿Sí? Y en la siguiente iteración, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, esto es tomar un predictor, que sería Euler, es decir, un método explícito, en donde no puedo encontrar quién es este valor sin necesidad de estar resolviendo ecuaciones, y luego irlos metiendo aquí, corrigiendo con el método del trapecio. ¿Sí? Bueno, aquí hay dos estrategias. ¿Sí? Dos estrategias para parar, ¿sí? Estas iteraciones, porque pues, tengo que parar las iteraciones, no me puedo seguir ad infinitum, ¿no? Entonces, una es lo que se llama hasta convergencia. Pero eso de hasta convergencia es mucho decir. En realidad lo que voy a hacer es que dos iteraciones contiguas, no alcanzo a ver,
que aquí hay algo que me tapa, pero bueno. 2 iteraciones seguidas resulte que difieran entre sí en menos de una cierta tolerancia, ¿sí? El problema de utilizar esto es que entonces no sabemos de antemano, no se sabe cuántas iteraciones se van a tener que realizar, y entonces si son muchas, entonces por costo y por tiempo, ¿verdad? Eso puede ser muy peligroso, ¿sí? Y más cuando yo estoy tratando de resolver ecuaciones en tiempo real. La otra estrategia es de que de antemano yo diga, siempre voy a hacer un cierto número de iteraciones, por ejemplo, en este caso con el método que encontramos, que es el del trapecio. Entonces, algo así como predigo con Euler, meto Euler aquí, corrijo con el método del trapecio, corrijo con el método del trapecio, corrijo con el método del trapecio, pero con un número mu predefinido, ¿sí? Y entonces ya no corro el riesgo de estar iterando. Bueno, ahora, una de las posibilidades es que solo haga una corrección, así que solo decida que solo voy a hacer una corrección. Esto seguiría siendo un predictor corrector, por lo pronto, ¿sí? Pero resulta que yo puedo describirlo, lo puedo describir haciendo que lo que aparece aquí explícitamente sea lo que está aquí. Bueno, lo pongo, sería Y, K, aquí pongo Euler dentro de mi método del trapecio, ¿sí? Entonces observen, aquí lo que tengo es un método explícito, totalmente explícito. ¿Pero en qué consiste ese método explícito? ¿Sí? Va a ser lo que tenía en el paso anterior, ¿verdad? Más h, que es el tamaño del paso, por una cierta cantidad, que si estuviera yo en ecuaciones en una dimensión, esto que está aquí sería un promedio de 2 pendientes. De una pendiente en el punto TK-YK, que es el de inicio, y una pendiente en el punto al que me lleva Euler en el punto final, que sería en el punto TK más 1. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es promediando 2 pendientes para avanzar. ¿Sí? Bueno, eso es, aquí a este punto se calcula promediando entre esta pendiente y esta otra pendiente. ¿Sí? Bueno, a este método se le conoce como Euler mejorado, pero tiene una particularidad que es el primero de los Runge-Kutta, en este caso explícito, que son métodos de un solo paso, en donde la pendiente está phi, la que teníamos allá, ¿sí? Es una especie de promedio o combinación lineal, por lo pronto vamos a ponerlo como combinación lineal, de evaluaciones de la F en puntos que están dentro de la franja que va bueno, en este caso de TK a TK más 1. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo por hoy. Y perdón por la velocidad. ¿Preguntas?
Ya también una pregunta, Lulu. A ver, sí, dime. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Una ecuación de Volterra, una de integral. ¿A eso te refieres? Yo creo. No hay forma de ver cuál es la... Ajá. Si quieres puedes checar directo La el pregunta. chat. Sí, Ajá, sí, estoy en ello. ok. A ver, me voy a ir para arriba. Bien. Tarea, jajaja. Sí, les pongo una bibliografía después. ¿Sí? ¿Qué se tratará en la siguiente sesión? Bueno, en la siguiente sesión, bueno, voy a empezar por una parte que no alcanzamos a ver hoy, que es otro conjunto de métodos, ¿sí? Que lo que hacen es que toman en cuenta para dar un paso, no solo lo que está ocurriendo en el paso en el que estoy, sino la historia, digamos, información previa, ¿no? Que son los métodos lineales multipaso. En particular, voy a partir de estas ideas de Euler, a ver, les voy platicando de qué va. Ah, pero no, ahorita no lo tengo compartido, ¿verdad? ¿Sí se está viendo? En la pantalla no, ¿verdad? Está viendo tu primera sesión. Sí. ¿Sí se está viendo? Sí. Pero está rara, ¿no? Ah, porque no está en ver allá. Ya. A ver. Con esta misma idea de... No, pues no se mueve. Posiciónate en el documento. Sí, está en el documento. Sí, con esta misma idea de que la ecuación diferencial es equivalente a esta ecuación integral, una cosa que se puede hacer es que esta función f que yo, bueno, para el caso de Euler es simplemente la constante en el T0 y E0, estoy sustituyendo la f por una constante, la puedo sustituir, por ejemplo, por polinomios de más alto grado, por ejemplo, un polinomio de grado 2, ¿sí? Un polinomio interpolante, ¿sí? Pero un polinomio que interpole a los valores de la f, ¿sí? Por ejemplo, en el punto, lo voy a poner aquí así. Ah, no lo tengo acá. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en y en TK más 1, ¿sí? Y que fuera y en YK, y que aquí fuera la integral desde TK hasta TK más 1. Pero que yo esta f de aquí la sustituyera por un polinomio que interpolara a esta función en los puntos TK, TK menos 1, TK menos 2, etcétera, etcétera. Y entonces, sustituyendo esta f por ese polinomio interpolante, lo que voy a tener va a ser un método en donde la y en k más 1, ¿sí? va a estar dada por y en k más una combinación lineal de evaluaciones de la f en puntos previos, es decir, en información previa, ¿sí?
Y eso me da origen a una colección de métodos lineales multipaso, que son los métodos de Adams, ¿sí? Entonces, de eso voy a hablar un poquito la próxima vez. Y luego vamos a empezar a hablar, en estos casos, por ejemplo, tanto bueno, para los lineales multipaso, ¿verdad? Como no son métodos de un solo paso, no voy a poder hacer para las cuestiones de orden lo que hice con Euler, ¿no? Que es sabiendo cuál es el error local de truncamiento, ya con eso ya la hice, ¿sí? Es más, incluso puede ocurrir que sean métodos que aunque sean de un cierto orden, ¿sí? Que los haga, que en principio los haría converger, ¿sí? Si no cumplen otras cualidades, entonces pueden no dar buenos resultados, pueden no ser convergentes. Dije algo que estaba mal, ¿verdad? Aunque sean métodos que tuvieran un error local, HP, ¿sí? Que el hecho de que utilicen pasos anteriores hace que pierdan la estabilidad y entonces que no sean métodos convergentes, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas propiedades relacionadas con eso y eso sería en la próxima clase, ¿sí? Y en la tercera sesión veríamos cómo algunas de esas propiedades me permiten hacer estimaciones in situ de los errores y entonces con esas estimaciones cambiar el tamaño de paso para tener mejores resultados. A ver, ¿qué más hay? En tu WhatsApp. No, me preguntan que si el error se deben considerar todos los errores locales y así se obtiene el global. A ver, en este caso, digamos, los errores se estiman, no es que se calculen. Y el global no es la suma de los errores locales. El global es la estimación del global, ¿verdad? Tiene una parte que es local del último paso que di, ¿sí? Más en una especie como de crecimiento de los errores anteriores, ¿sí? Es decir, todos los errores anteriores están multiplicados por un cierto factor. O más bien, sí, hay un factor que multiplica los errores anteriores, ¿sí? Y entonces con eso se hace una estimación de cuál sería el global. La pregunta de Euler mejorado, si está ponderada con coeficientes un medio, ¿sí? Si puedes obtener cualesquier otro coeficiente, no, justamente. Una de las cuestiones es que los coeficientes, tanto los coeficientes con los que se ponderen las evaluaciones en los Runge-Kutta, como los puntos en donde se deben hacer esas evaluaciones F de los Runge-Kutta, aquí es el inicial y el final. Aquí estamos con el inicial y el final. Pero, por ejemplo, el Runge-Kutta de cuarto orden, ¿sí? Lo que hace es que toma una evaluación al principio, evaluaciones en medio, ¿sí? Que además las pondera 2 veces, digamos, valen doble, ¿sí? Y evaluación al final. Y esas evaluaciones las divide entre 6, entonces es un promedio pesado, ¿sí? De evaluaciones. Pero esos numeritos que vienen ahí no son cualesquiera, ¿sí? Son números que cumplen ciertas
bueno, ciertas ecuaciones, vamos a decirlo así, para que el método sea del orden más alto posible. ¿Sí? Entonces, no es al azar que se ponen las ponderaciones, ni las ponderaciones ni los puntos en donde se evalúan. ¿Cuáles serían los criterios o pasos a seguir para identificar mejor el método? Pues, bueno, a ver, uno probablemente, una de las cuestiones es el orden, ¿no? El orden que te dé. Algunas otras cosas que son importantes es, algo que vamos a ver, que es la región de estabilidad absoluta. Otras es que si van a resultar muy caros, si yo tengo que estar evaluando una función f muy complicada, ¿sí? Entonces a lo mejor no, pues tendría que pensar si meter un método que tenga demasiadas evaluaciones de la f, ¿no? Para los modelos SIR y SIR hay problemas en la convergencia de las soluciones. Supongo que eso estaría dependiendo de cuáles son los parámetros. No sé. Jesús, ¿tú dirías que para los SIR y los EIR hay problemas en la convergencia de las soluciones en general o estaría dependiendo de los parámetros? Digamos, en estos modelos, una de las cosas, en general en las ecuaciones, en los sistemas de ecuaciones, puede ocurrir que haya parámetros muy chicos para alguna de las ecuaciones y parámetros muy grandes para otra de las ecuaciones. Y entonces, ¿no? Que hubiera parámetros muy chicos y parámetros muy grandes. Y entonces lo que puede ocasionar eso es que mientras que para una de las, digamos, se supone que para algunas de las partes del sistema de ecuaciones convergieran muy rápido, para otras convergerían muy lento, ¿sí? Y entonces lo que podía ocurrir es que la parte lenta de convergencia a algo del sistema hiciera que el tamaño de paso fuera muy pequeño, ¿sí? Cuando en realidad la parte rápida ya prácticamente llegó a una cierta como zona en donde ya no hay demasiados cambios. ¿Sí? En un sistema de ecuaciones puede ocurrir que haya una parte que muy rápidamente cambie a la estabilidad, ¿no? Y otra parte que lo haga muy lentamente. Y la parte muy lenta puede hacer que el tamaño de paso se haga muy pequeño, aunque ya no tenga demasiado sentido para la parte que convergió, digamos, muy rápidamente a algo como constante. Y no sé si eso ocurra, si hay problemas de tipo SIR en donde eso puede estar pasando. A lo mejor ahora que hablen, que vean lo de los parámetros, pueden ver si ese tipo de cosas ocurren. Son todas, Lourdes. Bueno, pues le agradecemos mucho a la maestra Lourdes esta sesión y los esperamos
la siguiente el próximo martes. Muy bien. Bueno, Y gracias. la sesión estará ya disponible en YouTube, en el canal de Epidemias y Matemáticas, pronto, ¿no? Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.